Chihuahua, él viene de Chihuahua, y en representación del diputado Guadalupe Acosta Naranjo está el doctor Israel Alvarado Martínez, que es secretario técnico de la comisión que preside el diputado Acosta Naranjo, es secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Bienvenidos a todos. La dinámica que seguiremos el día de hoy es parecida a la de ayer. Yo les daré la palabra a cada uno de nuestros ponentes para que expongan por unos 10 minutos más o menos. Yo les avisaré cuando su tiempo se esté terminando. El micrófono si es necesario. Si es necesario. Y después, en este orden en que los he presentado, les daré la palabra una vez más por unos 3 minutos, 4 para réplicas, y después abriremos a preguntas. Si tienen preguntas, prepárenlas de una vez porque habrá que, dependiendo del tiempo que tengamos, a lo mejor son pocas las que podemos escuchar, entonces si tienen, prepárenlas de una vez. Pues dicho lo anterior, le cedo la palabra al magistrado Juan José Olvera, que como les dije, él es el encargado de implementar el sistema de justicia penal en todo el territorio a nivel federal. Adelante, por favor, magistrado. Muchas gracias, buenos días. Estoy muy agradecido con el Instituto Belisario Domínguez por la oportunidad de participar en este espacio de reflexiones, interesantísimo espacio de reflexiones en un tema por demás relevante, por muchas razones. El tema que nos congrega en esta mesa está encabezado con la siguiente pregunta: ¿cómo armonizar el juicio de amparo con el sistema acusatorio? Sobre este tema quiero empezar por precisar que aunque esta pregunta parece muy clara, creo que la respuesta que intentemos, especialmente si tiene por objeto instalar la fórmula como respuesta en sede constitucional, pasa por hacer algunas precisiones, cualquiera que sea la respuesta. Voy a hacer 3 precisiones y después intentaré un par de posibles respuestas para someterlas aquí a la reflexión. Primero, debemos tener claro que estamos trabajando en un espacio de interacción entre 2 sistemas esenciales del Estado mexicano: el juicio de amparo y el sistema de justicia penal. De modo que, por relevante que parezca uno de ellos, cualquiera que sea, no debe asumirse una respuesta que suponga que alguno de los dos debe adaptarse al otro, sin más. Ni siquiera debiéramos suponer que el juicio de amparo debe adaptarse al nuevo sistema de justicia en automático, como la pregunta misma parece sugerirla. La pregunta dice: ¿cómo armonizar el juicio de amparo con el sistema acusatorio? Como si el juicio de amparo debiera adaptarse al sistema acusatorio. Porque con este punto de partida yo le replantearé la pregunta y estaríamos hilvanando, yo creo que en el vacío de todas formas. Pero a este nivel replanteamos la pregunta: ¿cómo armonizar el sistema acusatorio, que es nuevo y está sujeto a mucha prueba todavía, con el juicio de amparo, que tiene una solidez centenaria? Pero, digamos, en esta primera aproximación no es correcto, cuando se trata de interacción de sistemas, suponer que uno tiene que adaptarse al otro por la razón que sea. El ejercicio de armonía pasa por hacer una debida ponderación y buscar un punto de encuentro equilibrado, para que no termine uno subyugando al otro. Siguiente cuestión, siguiente precisión: no demos por supuesto que el sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal, es preeminente. No demos esto por supuesto, por el hecho mismo de que sea un tema de actualidad. Miremos bien el contexto del que estamos hablando y revisemos las oportunidades en los que estos 2 sistemas fueron recientemente revisados en sede constitucional, y advertiremos que, si de novedad se trata, es más novedoso el juicio de amparo en esta reforma reciente que el mismo sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal se implantó en 2008. El juicio de amparo se revisó en sede constitucional en 2011. De modo que, si la reforma de 2008 tiene ciertos matices que en principio parecen mostrar desajustes con el juicio de amparo, en la reforma de 2011, que se ocupó del juicio de amparo,
el constituyente permanente tuvo la oportunidad de revisar estos matices. Y si acudiéramos a reglas, en todo caso clásicas, pero no por ello despreciables, pues debiéramos considerar que la reforma más reciente es la de amparo. Y esta reforma en sede constitucional no tocó estos temas, y en todo caso, desde esta perspectiva, bien pudiéramos partir de la base de que el sistema de justicia penal debe adaptarse al juicio de amparo, así sea por esta razón de temporalidades. Pero, insisto, son solo aproximaciones. Y tercera cuestión, debe tenerse presente en este ejercicio de una respuesta, debe tenerse presente la motivación y naturaleza de los dos diseños o los diseños de los dos sistemas que están ahorita en análisis. Tengamos presente que respecto al sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal que estamos trabajando, tiene por precedente un sistema que para los fines del Estado de Derecho estaba en total fracaso. El sistema de justicia penal está buscando instalarse con una nueva oportunidad dentro del Estado mismo de Derecho, pero reconociendo que el sistema al que deja atrás estaba en una situación de fracaso, real fracaso. Mientras que el juicio de amparo, cuando se revisó en 2011, en realidad, más allá de un ejercicio de más o menos 10 años de la búsqueda de las fórmulas adecuadas para buscar un nuevo sistema de juicio de amparo, al final la reforma constitucional construyó sobre la fortaleza del juicio de amparo e incorporó múltiples figuras que en todo caso tienden a fortalecerlo sin trastocarlo. Las reformas, 4 o 5 reformas sustanciales del juicio de amparo, 4 de ellas incorporan básicamente reglas que ya estaban en la operación, que ya se habían consolidado por virtud de la jurisprudencia. Y algunas de ellas simplemente fueron incorporaciones ciertamente que no traían respaldo constitucional, el respaldo jurisprudencial. Quiero decir con esto que el juicio de amparo se ha venido fortaleciendo y la última reforma no construyó sobre sus defectos, sino sobre sus aciertos. De modo que veamos esto con mucha seriedad. Cualquiera que sea la respuesta, tengamos claro que el juicio de amparo no, en este ejercicio no entra en automático para adaptarse al nuevo sistema de justicia penal. Pensemos, ¿por qué no pensar que el sistema de justicia penal tiene que adaptarse al juicio de amparo? Bien, sobre estas premisas intento una primera respuesta, y la primera respuesta que intento es la siguiente. En este momento que ya estamos en operación, que ya tenemos poco menos de 6 meses de operación plena del sistema en el ámbito federal y local, en toda la República Mexicana, que son 6 meses, que apenas son 6 meses, no contamos con la evidencia suficiente para pretender en este momento una reforma legal, menos aún una reforma constitucional. Creo que el desarrollo, los primeros pasos que están dando de cara al nuevo sistema, no bastan todavía para poder hacer un ajuste legislativo y menos aún constitucional. La experiencia es poca. La iniciativa de la Red a favor de los juicios orales, el debido proceso, pretende la reforma para los fines de esta mesa de tres cuestiones básicas. Y el punto de partida de esta iniciativa es la dogmática que construye o sobre la que se construye el nuevo sistema de justicia penal. Y básicamente esta dogmática para los fines es que el sistema procesal acusatorio o en el sistema procesal acusatorio los recursos y sobre todo los recursos extraordinarios fuera del propio sistema son de excepción. Para que pueda fluir naturalmente el sistema acusatorio, los recursos deben ser muy limitados. Y el juicio de amparo, dice la iniciativa, el juicio de amparo es altamente recursivo, bueno, es un recurso por definición, pero además como sistema tiene muchos recursos, de modo que hace muy lento el andar del nuevo sistema de justicia penal. Esta es la premisa. Pero esta es una premisa dogmática, digamos, de sistema, teórica en todo caso, y sobre ella ya se discutió cuando se implementó en 2008 la reforma. Hoy que estamos revisando, valdría la pena, a partir de analizar los propios méritos de esta idea,
si esto es correcto o no y si vale la pena repensarlo. También debemos considerar que ya tenemos operación del nuevo sistema y que en todo caso tratemos de incorporar al debate la información empírica que nos esté dando esta operación. Quiero decir con esto que tengamos que buscar en la fuente de la realidad si en efecto el juicio de amparo, por su propia vocación y por su funcionamiento, está interactuando de manera negativa con el nuevo sistema de justicia penal, como para pretender reducir su margen de participación. Creo que en cualquier reforma, especialmente constitucional, cuando se trata de reformar una institución que está en camino, debiera construirse siempre, al menos también con información empírica, es decir, incorporar la experiencia de lo que ya está ocurriendo. El legislador, en este caso nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su 13º transitorio, con absoluta claridad dejó sembrada esta idea. Impuso la obligación a los poderes judiciales estatales y federal, la obligación de semestralmente proporcionar la información de la operación para estar revisando periódicamente justamente la interacción, la operación del sistema. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que hace bien en que cualquier ejercicio de revisión legislativa pase por revisar, más allá del diseño, la operación real del sistema. Creo que otra vez la respuesta que estamos aquí tratando de encontrar debiera tener por sustento, más allá de la hipótesis de partida, de que el sistema de el juicio de amparo está influyendo negativamente en la buena marcha del nuevo sistema, debiéramos revisar si en efecto esto está siendo así o no, en la práctica, digamos. Entonces, debiéramos recurrir a información empírica. Un último minuto, solamente sobre la base de que este ejercicio prosperara en el camino de buscar respuestas a los tres planteamientos que hacen, voy a hacer algunas precisiones a la iniciativa, que contiene 3 temas. La red propone la supresión de la suplencia de la queja en el juicio de amparo, y sobre la base de que la revisión oficiosa e íntegra que supone la suplencia de la queja trastoca todos los principios de preclusión, digamos, que se va generando con el paso a paso del avance procesal. Esta idea de ir revisando etapa por etapa, cual si fueran esclusas de una etapa a otra, cumple con la idea de revisión y en todo caso es refractaria a una revisión integral posterior, que es posible si persiste la suplencia de la queja. Lo que yo diría aquí es, esto pudiera ser cierto, más allá de conocer yo mismo lo digo, más allá de tener la información empírica, pudiera ser así, pero el hecho de que se excluya la suplencia de la queja no se va a impedir plenamente que vía juicio de amparo se pudiera hacer revisiones integrales, porque por virtud de la obligación de cuidar el respeto de derechos fundamentales en general, más allá de la suplencia pudiera estarse revisando, por ejemplo, solo por ejemplo, el tema de la tortura, que es un tema que, aunque eventualmente quedara de fuera la suplencia de queja, estaría revisándose vía juicio de amparo todo el procedimiento en el nuevo sistema. Digamos que entonces la supresión de la suplencia de la queja no impide, digamos, que pudiera haber revisiones oficiosas integrales de todo el procedimiento. La siguiente cuestión que están presentando es reducir la procedencia del amparo indirecto en relación con el sistema de justicia penal. Y el punto de partida de esta iniciativa es que el juicio de amparo indirecto solo proceda contra actos de imposible reparación relacionados con la libertad del imputado. La primera cuestión que valdría la pena tener claro es que, por definición, el juicio de amparo indirecto procede solo contra actos de imposible reparación. De modo que precisar que procede contra actos de imposible reparación hoy no abona nada a la norma. Así está definida ya la procedencia del amparo indirecto, solo contra actos de imposible reparación durante los procedimientos. En todo caso, donde la aportación viene, es en el sentido de imposible reparación
cuando se comprometa el derecho fundamental de libertad del imputado, de libertad y solo del imputado. Esta es la idea de la iniciativa. Construyendo sobre este camino, una última cuestión, sobre con esta cuestión, valdría la pena, si esta fórmula logra consolidarse, precisar que cuando se afecte directamente la libertad del imputado, directamente. Creo que esta acotación sería fundamental, porque si lo dejamos abierto que afecte la libertad del imputado, ya lo saben ustedes, se afecta directa e indirectamente siempre. ¿Sí? Y esto sí, debo decirlo, ya tenemos jurisprudencia que ha ido construyendo en ese camino. De modo que circunscribir la libertad del imputado se gana muy poco, si la pretensión es acotar la presencia, omnipresencia del juicio de amparo en los temas. Dejo para la siguiente reflexión un tema sobre amparo directo, si me permiten. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón por ser la verdura del tiempo, gracias. pero si no, como además vamos medio atrasados, pues eso nos deja menos tiempo para las contrapreguntas. Qué interesantes las reflexiones del magistrado. No las gloso para no quitarles tiempo, y entonces a continuación le doy la palabra al maestro Carlos Ríos, académico de la Red Nacional a favor de los juicios orales. Adelante, por favor, maestro, hasta por 10 minutos. Doctor, hasta por 10 minutos. Muy buenos días tengan todas y todos. Me da mucho gusto estar esta mañana con todas y todos ustedes. Quiero agradecer al Instituto Belisario Domínguez la apertura para poder elaborar este importante foro para la discusión sobre la necesidad de quizás hacer una revisión de algunos de los supuestos del proceso acusatorio que está en vía de consolidación en México. Y el tema que nos ocupa ahora, y que me es muy grato escuchar al magistrado Juan José Olvera, siempre se aprende mucho de sus planteamientos, pues me gustaría abordar sobre algunas de las cuestiones que él ya introdujo respecto de este importante asunto de cómo armonizar en el ordenamiento jurídico mexicano tanto la institución del juicio de amparo como el proceso penal acusatorio. Yo creo que nadie duda respecto de la dignidad y la importancia que ha tenido el juicio de amparo en México y el modo en cómo varios países de América Latina han incorporado este importante instituto para la protección de los derechos fundamentales. Creo que eso no está en cuestión. El amparo tiene un sitio destacado en la historia de la defensa de los derechos humanos, no solamente en México, sino en América Latina, pero bueno, sin duda ha estado sujeto a una multitud de revisiones que me parece que son para bien. La reforma constitucional de 2011 es prueba de ello, los alcances que ahora tiene el juicio de amparo, la manera en cómo protege los derechos fundamentales, la posibilidad de que ahora existe un bloque de regularidad constitucional que permite amparar también importantes derechos previstos en el derecho internacional de los derechos humanos. Eso me parece absolutamente importante. Sin embargo, también debemos considerar que sí es necesario, ¿no?, hacer una revisión por lo que hace a las características del proceso acusatorio en atención a un instituto como el juicio de amparo, ¿no? Como el propio magistrado Olvera lo señalaba en su intervención, el sistema procesal acusatorio está pensado como un modelo de única instancia. Y esto supone no solamente una cuestión doctrinal teórica, sino es de una cultura procesal, ¿no?, de cómo concebimos el sistema procesal, cómo se concibe el proceso y cómo se concibe la información que se vuelca en el proceso, ¿no? Eso es, creo que, importante. El sistema acusatorio depende mucho de la centralidad que se le da a las audiencias, es precisamente un método de audiencias, y en el que el control de la información y el control de la protección de los derechos, pues precisamente se da en ese acto concentrado en el que con inmediación, publicidad, concentración y contradicción se ejerce un control de la información, ¿no?, un control horizontal de la información que permite pues elevar su calidad, ¿no? En cambio, el sistema procesal escrito, el mixto reformado, el inquisitivo reformado que se le designó procesalmente, históricamente, pues es un sistema de procesamiento de la información que precisamente recurre al modelo de revisiones, ¿no?, de una revisión constante de lo actuado por las distintas partes, ¿no?, para efecto de hacer un control, digámoslo así, vertical
de la información. Por eso es que el recurso es tan importante en los sistemas escritos, ¿no? Y nuestro juicio de amparo pues se desarrolló a lo largo de la historia precisamente con un modelo, o está diseñado estrictamente para un modelo procesal penal de carácter escrito, ¿no? Que depende justamente del modelo de revisiones. Ahora que ha sufrido esta transformación el sistema procesal acusatorio en la Constitución, pues sí sería necesario revisar algunas de sus figuras, ¿no? Que precisamente permitan, digámoslo así, superar este modelo cultural que sí tiene sobre todo consecuencias empíricas, ¿no? Consecuencias en cómo está operando en realidad el sistema en la realidad, ¿no? Es decir, no es una cuestión puramente teórica, es una cuestión de cómo está operando ya, cómo se está afectando la manera en que los jueces de primera instancia están resolviendo los asuntos, ¿no? Y cómo en general se está procesando la información en el proceso penal. Y bueno, uno de los primeros planteamientos que habría que hacer es precisamente ver qué estatus tiene la llamada suplencia de la queja en la Constitución mexicana. Si nosotros revisamos el artículo 107 constitucional, lo que establece es que la suplencia de la queja se regulará de conformidad con lo que diga en materia penal, se regulará de conformidad con lo que diga la ley de la materia, ¿no? Entonces, la suplencia de la queja no es un instituto que sí tiene que ser armonizado con principios constitucionales. La suplencia de la queja en materia penal no es en sí mismo un principio constitucional. Hay otros principios que sí son constitucionales y están en la cabeza del artículo 20 constitucional, ¿no? El proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de contradicción, continuidad, publicidad y concentración, ¿no? La suplencia de la queja tendría que estar regulada haciendo honor justamente a esos principios, ¿no? En este orden de ideas sí se establece la necesidad de hacer una revisión del modelo procesal en concreto para los efectos de que se piense en los recursos del sistema acusatorio como está diseñado culturalmente, como hace sentido organizarlo sistemáticamente, ¿no? Esto quiere decir que, por supuesto, tiene que haber una revisión, pero la revisión tendrá que hacerse sobre la base de respetar estos principios fundamentales del proceso, ¿no? Entonces, en este sentido, sí se está planteando la necesidad de que se piense el juicio de amparo, el recurso de amparo, en atención al modelo de recurso es de estricto derecho, es decir, únicamente por lo planteado por las partes, ¿no? En la demanda de amparo, porque así es como está pensado también el recurso de apelación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, justamente para, y solamente respecto de aquellas afectaciones que se traduzcan en la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Porque si no, otra vez entraremos a un sistema continuo de revisiones, un sistema que se está convirtiendo ya, no estamos inventando nada, ¿no? Esto ya está ocurriendo en la realidad, un sistema revolvente, ¿no? En el que las decisiones son continuamente revisadas por los jueces de amparo y se ordena incluso reponer autos de vinculación a proceso, ¿no? En etapas procesales muy posteriores que, por supuesto, se traducen en la afectación del modelo como tal. Porque yo les pregunto, 3 años después, ¿no?, de que ha ocurrido un evento, ¿cómo vamos a poder encontrar nuevamente a los testigos para reponer un juicio oral, ¿no? El tiempo corre en contra de una obtención adecuada de la prueba, ¿no? Y en ese sentido creemos que es muy importante considerar que es necesaria hacer esa revisión. Por eso es que en la red de juicios orales sí se está planteando en esta iniciativa de hacer una revisión, no digamos para adecuar el juicio de amparo al sistema acusatorio, sino para armonizar el sistema jurídico mexicano de forma tal que tenga esa consistencia que es pertinente que tenga, ¿no? Y por lo que hace al amparo indirecto, ¿no?, sí señalar justamente que el sistema tiene sus propios mecanismos de control, ¿no?, que están dentro del proceso mismo, ¿no?, y que sería pertinente que dejar que operara el sistema. O sea, no podemos tener jueces que estén siempre preocupados, ¿no?, por la reglamentación que se va a hacer
en juicio de amparo. Es decir, el amparo siempre está como continuamente, ¿no?, permeando, ¿no?, como incluso los criterios que se usan para la fundamentación y la motivación de las decisiones preliminares, ¿no? Entonces, sí es necesario hacer esta revisión, me parece. Recuerdo que cuando empezamos a discutir la reforma procesal penal allá por el 2004, ¿no?, tuvimos una reunión con el ministro Costillo, y el ministro Costillo nos dijo eso, ¿no? Nos dijo: yo les advierto, si no hacen una reforma también al juicio de amparo, el sistema procesal acusatorio no va a funcionar, ¿no? Bueno, yo inicialmente dejaría aquí, por supuesto, el tema, y ciertamente creo que los señalamientos que hace el magistrado Juan José Olvera son muy pertinentes respecto de la necesidad de precisar de que se tiene que tratar de afectaciones a la privación de la libertad personal, ¿no?, y no quizá tal vez un genérico de afectación a la libertad personal, ¿no? Creo que esto lo hemos tenido oportunidad de discutirlo en otros entornos. En otros foros. Gracias a ambos. Yo les quisiera hacer notar cómo pues hay dos posturas ya planteadas sobre la mesa, lo cual hace muy interesante esta discusión, y las que faltan. Desde luego el magistrado Olvera, que es el encargado de implementar el sistema de justicia penal, dice: no, ya no nos muevan la ley, déjenosla como está, que ya la estamos implementando, y si la cambian, cámbienla poquito, y sobre todo el amparo se reformó recientemente, entonces ¿para qué lo quieren volver a reformar, ¿no? Y en cambio el maestro Carlos Ríos nos dice: bueno, no, el amparo no se reformó recientemente en lo que respecta al juicio acusatorio, y sí consideramos que el amparo fue creado con un sistema penal muy diferente al que tenemos hoy, entonces sí es necesario revisarlo. Pues con esta visión de ambos, yo le quiero dar la palabra a nuestro siguiente ponente, que fíjense, él es magistrado local. El magistrado Pablo Héctor González Villalobos trabaja en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, el estado que introdujo el sistema penal acusatorio en nuestro país por primera vez, y lo ve desde luego desde la perspectiva local, lo cual hace muy interesante lo que nos tenga que decir. Adelante, magistrado, hasta por 10, 12 minutos. Usted me cierra el micrófono y ya está. Bueno, pues muchas gracias a todos. Obvio los agradecimientos, porque hay algunas cosas que decir. Muchas gracias por el honor de estar en esta mesa con viejos amigos, con quienes hemos andado en este camino de la reforma procesal penal. Y bueno, con el magistrado Olvera hemos tenido un diálogo fecundo ya por años. No siempre hemos coincidido en nuestras posturas, pero ha habido un diálogo fecundo, y me parece que de eso es de lo que se trata. Decía David Hume que hay dos obstáculos para un diálogo fecundo. Uno es el fanatismo y el otro es la superficialidad. Tenemos que apartarnos de esos extremos para poder construir, y me parece que este ejercicio abona en ese camino. Dicho lo cual, también quisiera decir que comparto la idea de que no se trata de sujetar un modelo procesal penal ordinario a un régimen de amparo, pero tampoco al revés. Creo que la armonización no supone subyugar, supone hacer que funcione. Y en ese sentido voy en favor de la conclusión que abona el doctor Ríos. Pero también hay que decir que el juicio de amparo, como juicio de control constitucional, tiene que tomar en cuenta el diseño procesal respecto del cual va a ejercer ese control constitucional. Si el amparo laboral es como es porque el proceso laboral es como es. Y si nuestro amparo penal es como es en alguna medida todavía, porque coincido en que la reforma de 2011 fue para adelante, pero también creo que falta. Lo que falta es porque es herencia de un juicio de amparo que se pensó sobre la base de un modelo procesal escrito. Y entonces lo que hay que pensar es eso: si el amparo es funcional para sus fines de control constitucional, con un diseño procesal que ya no es el mismo. Y en este punto hay muchas cosas que decir, pero voy a tratar de ser muy sintético. Voy a abundar en lo que dice el doctor Ríos. Los invito a pensar en lo siguiente: ¿de qué se tratan los controles que se ejercen sobre un proceso? Los controles sobre un proceso, y hablo de controles de forma deliberada para no decir formalidades, porque estamos acostumbrados a la expresión formalidades, que es propia de un expediente. Los controles de un proceso son para dos cosas. Una
Evitar que en la tramitación del proceso y en la obtención de la prueba haya actos de autoridad arbitrarios. Que la autoridad, al investigar un delito, al obtener la prueba, al procesar a una persona, cometa actos violatorios de derechos fundamentales. Y dos, para que la información que se obtiene y sobre la cual los jueces tomamos las decisiones sea información de calidad. Y en este sentido se pretende proteger, por un lado, la autenticidad de la información y por el otro lado, que la información no se altere cuando se toma la decisión. Pues bien, en un proceso escrito, esos controles están dados por formalidades. En tanto que en un proceso acusatorio es la audiencia misma la que permite ejercer ese control. Eso significa entonces que hay que cuidar la audiencia. Y si hay que cuidar la audiencia, perdón, me está dando como un bajón de presión, si me permiten. Sí. Sí. ¿Tenemos una Coca-Cola? Si queremos, seguimos con el siguiente ponente y si creo nos que lo- reponemos. ¿Sí? Creo que Ahorita ya conseguimos ya lo estoy un retomando. refresquito de Ya lo estoy Coca-Cola. retomando, ¿sí? Sí. Sí, Ahí voy, ya lo estoy retomando, perdón. así pasa a veces, claro. La altura, sí. Y- Bueno, entonces, regresando al punto, discúlpenme por favor. Regresando al punto, si en el expediente se dice que María declaró que vio a Polito disparar sobre Rosita, las formalidades del acta en la que consta la declaración de María nos permiten tener confianza en que María dijo eso y en que esa información no se alteró desde el momento en que María declaró y hasta el momento en que es valorada en un expediente. Eso significa que en el expediente hay una confusión entre la prueba y el acta en la que se documenta la prueba. Y hay una confusión entre el expediente y el juicio. El expediente es el juicio y el acta es la prueba. Ocurre como ocurre en Pedro Páramo, cuando Juan Preciado llega a Comala, porque le dijeron que ahí vivía su padre, y empieza a hablar con las voces de los muertos. Ojo, no con los muertos ya están muertos. Son las voces que dejaron los muertos. Y cuando Preciado se da cuenta de que habla con murmullos, él mismo se convierte en un murmullo y se muere. Pues déjenme decirles que el expediente es un conjunto de murmullos. Porque una vez que se documenta el testimonio de María, ese murmullo documentado es la prueba y María se muere procesalmente. Se torna irrelevante. Y más le vale morirse, porque si viene a declarar después, a ver quién le cree. Porque vamos a creerle en lo que primero declaró. Y el problema es que en un sistema acusatorio la prueba no es el murmullo de María. En un sistema acusatorio la prueba es María sentada en el estrado declarando. Y no es sustituible esa declaración por su declaración previa. ¿Y cómo está el control? Las formalidades del expediente que permitían garantizar que hubiera autenticidad en lo que María dijo y que esa información no hubiera sido alterada, en la audiencia son absolutamente irrelevantes. Porque ¿qué me garantiza que María dijo lo que se dice que dijo? Pues que me lo está diciendo en la cara. ¿Qué me garantiza que esa información no se altera? Pues que inmediatamente después de que se produce esa información, es valorada por un juez en la audiencia misma. ¿Cómo hacerle entonces para entender este cambio de la funcionalidad de los controles? Pues hay que valorar la audiencia, porque son los principios rectores de la audiencia misma lo que en sustitución de las formalidades del expediente ahora pretenden garantizar todo el debate que se da en torno a estas dos cosas, que no haya actos arbitrarios y que la información sea confiable. De eso es de lo que se trata. ¿Y cómo le vamos a hacer para que el juicio de amparo no afecte ese espacio natural de tutela del debido proceso? Pues hay que pensar en cómo hacerle para que el juicio de amparo no vacíe esa audiencia, no anticipe juicios, no preconstituya prueba, no demore etapas preliminares. Ese es el gran tema del amparo indirecto. Y me parece que ahí hay una coincidencia. Debemos restringir la posibilidad de ir a amparo directo antes de la audiencia de juicio, solo aquellos casos en los que, para usar la terminología de Fixamudio, haya un amparo a libertad y en sentido estricto. En sentido estricto.
El otro gran riesgo es después de la audiencia, el amparo casación. Regresamos a Fix. ¿Cómo? Cuando en el amparo directo, el amparo casación, se sacan decisiones de la audiencia de juicio y son sustituidas en un momento posterior mediante revisiones amplias, mediante invasión de espacios, no de control de los hechos que tiene que haberlos, pero sí de una franca sustitución en la valoración de la prueba. Que eso no conduce, me parece, a ningún lado, porque entonces nos vuelve a plantear el problema ya no de María, sino de su murmullo. Hay que cuidar a María. Hay que evitar que nuestros procesos sigan siendo sucesiones de murmullos documentados con formalidades, sean expedientes escritos o sean expedientes que constituyen registros audiovisuales que no dejan de ser expedientes también. Por eso, me parece que restringir la posibilidad de una revisión oficiosa en el amparo directo abona en favor de cuidar la audiencia. No significa que el amparo directo no pueda hacer una revisión integral, pero sí significa que para que haya esa revisión integral debe mediar expresión de agravio. Debe mediar una expresión de agravio, aunque esa expresión no se examine con mucho rigor, porque también es cierto que el recurso debe ser, muchísimas gracias, de fácil acceso. Pero sí significa, insisto, en que no puede uno estar metiendo la cuchara hasta la cocina, sustituyendo a los jueces de juicio, que son los únicos que estuvieron en ese espacio natural de tutela del debido proceso que es la audiencia. Y esto, por cierto, va tanto para nosotros en sede de apelación, que en realidad es una casación, como para los magistrados de circuito, que no dejan de ser magistrados de casación, si es verdad que, como dice Fix, el amparo directo es un amparo casación. Y concluyo diciendo lo siguiente: cuando vaciamos la audiencia, afectamos el debido proceso, porque afectamos los controles naturales para evitar actos arbitrarios y para evitar distorsiones en la calidad de la información. Y el debido proceso legal también es un derecho fundamental. Por lo tanto, cuando uno interviene oficiosamente para tutelar derechos fundamentales, resulta que al mismo tiempo uno está alterando, uno está atacando, uno está violentando un derecho humano que también es fundamental. Y consecuentemente hay que tener cuidado. A mí me parece que los recursos y el amparo en el sistema acusatorio son necesarios, por supuesto, son necesarios, pero son como la quimioterapia. Deben usarse para atacar el tumor y nada más que eso, no sea que se nos muera el paciente. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues como ven, tenemos 2-1 y esto nos da pie para nuestro siguiente ponente. Es el doctor Israel Alvarado Martínez, que como les dije, él es el secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y yo me permito decirles también que él fue consejero de la Judicatura Federal y ahora pues es parte de un órgano legislativo, con lo cual su visión pues será muy interesante. Adelante, por favor, doctor. Gracias. Dos precisiones. Fui consejero de la Judicatura del Distrito Federal, no federal. Y la segunda, yo entiendo que intervengo en este momento en representación del diputado Acosta Naranjo, sin embargo no lo puedo comprometer con las expresiones que yo manifieste en este momento y serán eminentemente a título personal, porque sería muy aventurado hablar por él y comprometer el criterio que en su momento pudiera tener la comisión al momento de dictaminar, ya sea iniciativa o minuta que nos pudiera llegar. He escuchado con mucha atención y no es algo nuevo para mí la discusión que se ha venido dando al respecto. Por supuesto que tengo una postura muy clara y empezaría por establecer algunos puntos muy concretos. El tema de la armonización implica, como bien lo decía Carlos y Pablo también hacía mención a ello, no es necesariamente una contraposición de principios que se encuentren regulados en la propia Constitución, pero Juan José también hacía alusión a que ambos se encuentran establecidos desde una perspectiva que cada quien tiene un objetivo y busca un objetivo distinto. Lo que yo podría abonar en este caso es que la perspectiva que se tiene de un juicio en el sistema acusatorio
Respecto a un juicio en materia de amparo, no tienen un equivalente en virtud de que uno es eminentemente un control de legalidad que tendrán que hacer las autoridades, tanto ministeriales como judiciales, respecto del otro, que es un control eminentemente de constitucionalidad, que implica tener, sí, una especie de preeminencia respecto del otro juicio, que es el sistema acusatorio. A pesar de que ambos regulan principios que se encuentran establecidos en la propia Constitución, Carlos decía que no necesariamente la suplencia de la queja es un principio que tenga que ser a ultranza respetado en materia penal, porque los contenidos no los da la Constitución, sino que se tienen que instrumentalizar a través de lo que establezca la ley de amparo. Pero implica además entender que el modelo acusatorio no es único, a pesar de que el artículo 20 constitucional y todos los demás que se refieren a él establecen las bases generales para que se pueda entender este modelo. Debemos también entender que existe un modelo paralelo, y con esto entraría también al tema de la temporalidad. Creo que no debiéramos atender al tema de cuál le fue primero y cuál después, en virtud de que si tomamos en consideración eso, bueno, diríamos que el sistema acusatorio reformado recientemente en el 73 constitucional, pues resulta todavía mucho más novedoso, no solamente de la reforma de 2008 y de 2011 en materia de juicio de amparo, sino que entonces se convertiría nuevamente en la reforma más nueva y de este año para el tema de justicia para adolescentes, por ejemplo. Y ese es un tema importante, porque si pensamos en el hecho de que en el sistema acusatorio debiera privilegiarse muchos de los principios, pero fundamentalmente el de igualdad de armas para efectos de que las partes puedan contender de manera adversarial en una igualdad de condiciones, entonces pareciera que el principio de la supletoriedad de la queja deficiente podría resquebrajar o invadir este principio. Pero en un sistema procesal los contendientes que debieran tener esa igualdad no son los mismos que en materia de amparo se estuvieran planteando, en virtud de que, como lo dijeron un ministro en algún momento, es el Estado contra sí mismo. Es el Estado el que fundamentalmente, a pesar de que existen ya manifestaciones claras de amparo que proviene en contra de actos que no son eminentemente de autoridad, sino también de particulares, pudiera estarse planteando respecto de los actos que propiamente está llevando a cabo una autoridad, fundamentalmente la judicial, respecto de un control que se pudiera dar a través de un modelo constitucional, no nada más procedimental. Pero si tomamos en consideración además la perspectiva que se tiene desde la propia Constitución de la víctima, que en términos generales lo que dice la Constitución, la Ley General de Víctimas y la jurisprudencia que se ha venido asentando respecto a que tiene también la igualdad de derechos procesales que debiera tener el procesado, entendido por supuesto bajo una perspectiva distinta, pero en igualdad de circunstancias, diríamos entonces que la suplencia no tendría que ser solamente para efectos de lo que se señalara respecto al imputado, sino también respecto de la víctima, y sobre todo en términos de la intervención de víctimas o imputados que sean menores de edad, porque la propia Constitución establece también un modelo distinto que privilegiaría, de acuerdo al artículo 4 constitucional, el interés superior del niño, en este caso del adolescente. ¿Cómo hacer compatible entonces todo esto? Bueno, ya han habido esfuerzos importantes de tribunales colegiados y de la propia Corte para señalar que la Constitución me parece un esfuerzo más artificial por tratar de señalar que la Constitución no se puede contravenir o no se puede contraponer con ella misma para efectos de no poder darle pie a control de constitucionalidad respecto de preceptos de la propia Constitución. Y lo que se ha dicho es que se tiene que entender la Constitución de manera armónica, pero entenderla de manera armónica cuando tenemos una institución como la del amparo, con estas condiciones que establece cierta ventaja a favor del desprotegido que la autoridad pudiera considerar como tal, y no solamente es el imputado, también puede ser la víctima, o también pueden ser grupos indígenas, o puede ser el menor de edad en cualquiera de sus calidades, implicaría así necesariamente una posible distorsión entre los principios que están establecidos en la propia Constitución. Se tiene que armonizar de tal manera que no sean contradictorios, sino compatibles. Sucede exactamente lo mismo en materia del sistema acusatorio cuando se habla de procesos de cualquier nivel en materia de delincuencia organizada, que se establecen ciertas restricciones en la propia Constitución y que se deben entender como restricciones a los principios generales que establece la propia Constitución, y se tiene que hacer un esfuerzo de armonización. Creo que lo que se hizo en esos términos abona, pero no es concluyente en términos de que las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada distan todavía mucho de establecer una armonización tal y como lo establece la propia Constitución para efectos de privilegiar los principios generales y solamente establecer restricciones en materia de lo que específicamente dice la propia Constitución. La reforma que se pudiera plantear en términos de amparo tendría que ser exactamente igual. Tendría que ser de tal naturaleza que planteara la posibilidad de ser
verdaderamente compatibles con los principios que se establecen en esta propia Constitución: celeridad, continuidad, inmediación. Verdaderamente entran en conflicto o no con la institución del amparo, que más allá de un recurso es verdaderamente un juicio, y que es un juicio que se encuentra diseñado de tal forma que implica de cierta manera la preeminencia respecto de los otros controles de legalidad, que implicaría necesariamente una especie de jerarquización no reconocida de manera expresa por la propia ley o la Constitución, pero que sí se sitúa como un modelo que se encuentra por encima del control de legalidad. El hecho de que eso sea así no significa que el juicio de amparo sea inamovible, que no se puedan modificar ciertas circunstancias que permitan a la autoridad valorar de una manera distinta la actuación de otro tipo de autoridades para efectos de que se corrijan este tipo de defectos. El problema es cuando regresamos, como decía bien Carlos, a etapas muy preliminares, muy previas a la resolución de un juicio en virtud de que el juez de amparo determinó que existían violaciones procedimentales y por lo tanto tendría que existir una reposición. Bien decía Pablo que en el sistema acusatorio lo que se tendría que privilegiar es la valoración que se hace de manera directa por el órgano jurisdiccional que tiene en primera instancia el conocimiento de la información que se le está presentando, y señalar que es un órgano distinto, incluso un órgano de control constitucional, el que tenga que hacer la valoración de este tipo de datos, resultaría, como hasta la fecha se ha presentado, muy, muy peligroso. Tampoco habría que dejarnos ir con el canto de las sirenas cuando hemos visto todos que en el juicio de amparo a nivel de las entidades federativas que se han presentado ha tenido muchísimos problemas. Hemos visto cómo se han equivocado muchos jueces de distrito y muchos tribunales unitarios y colegiados de circuito, pero ha sido motivado por el desconocimiento que se tiene verdaderamente de los principios del sistema acusatorio y no derivado de un diseño legal o constitucional que necesariamente tenga que ser modificado por errores humanos, derivados precisamente de este desconocimiento que se tenía en algunos momentos. Habría que revisar las tesis aisladas o jurisprudenciales en Chihuahua, por ejemplo, que es donde tenemos más experiencia, en algunos casos desastrosas, pero que han venido mejorando muchísimo, porque en el modelo, pues por supuesto que todos nos tenemos que equivocar, ¿no? Entonces, bueno, de momento sería mi intervención y dejo para después la segunda parte. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y como ven, el doctor Alvarado, si le entendimos bien, él dice, bueno, sí, hay que reformar el amparo, pero con cautela, ¿verdad? Hagámoslo con cuidado. Muy interesante las tres posturas, además vienen de extracciones muy diferentes, y eso hace muy rica la discusión y nos abre pie para una siguiente ronda, que yo les pediría que fuera bastante breve para que podamos tener algunas preguntas, si es que hay preguntas por ahí. Les decía yo, prepárenlas por favor, aprovechen a los ponentes que tenemos en esta mesa. Por favor, magistrado Olvera, adelante. Sí, tres precisiones. Primero, yo lo que decía es, no digo que dejemos la ley como está y tampoco la Constitución. Lo que digo es que es muy temprano todavía, con la experiencia que tiene el nuevo sistema de justicia en operación, como para intentar reformas legislativas y más constitucionales, por un lado. Por otro lado, que si lo vamos a hacer, tomemos en cuenta la información empírica que está produciendo ya el nuevo sistema. Es muy común, yo lo vivo en este trabajo de consolidación de compañías de la universidad en el ámbito federal, que frente a un hecho aislado o varios, pero puestos en contexto nacional son excepcionales, se diga, es que se está haciendo mal esto, hay que corregirlo cambiando la norma. Espérate, hay muchas otras formas que atacan bien el problema. Capacitación, seguimiento de este criterio en concreto, pero no la ley, pues. Que trabajar a este nivel de corrección y sobre todo a nivel constitucional, con experiencias en agregado final, excepcionales, vamos a estar jugando con la ley año tras año. El propio sistema tiene un recurso de revisión cotidiana que es la jurisprudencia. Ya lo decían acá. Tenemos al día de hoy 349 jurisprudencias en el nuevo sistema. En el camino ha habido jurisprudencias que han superado jurisprudencias previas que decían lo contrario y que hoy han resuelto ya problemas que en la operación parecían totalmente incorrectas, que juzgadores de amparo habían dicho una cosa y que ya por fortuna está resuelto. Tema del procedimiento abreviado, por ejemplo, que ya no se analizan hechos ni se produce prueba en el abreviado, que era un tema
y que si agarramos este tema 3 meses antes, hubiéramos dicho hay que reformar la ley para que quede claro que no se puede. La jurisprudencia ya lo resolvió. Quiero decir, si vamos a recurrir hoy a una reforma, hoy a diferencia de 2008 sí tenemos información empírica nacional sobre cómo está operando el sistema y creo que debemos acudir a esta fuente. Pero cuando digo empírica es datos duros. Hay posibilidad de rastrear en las entidades qué está pasando en cada entidad con el juicio de amparo. Y el ámbito federal también lo puede hacer y lo estamos haciendo, le estamos dando seguimiento. Creo que así como hay debate doctrinario de principios procesales, también debe haber información empírica. No digo que no se modifique, sino que tengamos un arsenal más duro de información para una reforma, sobre todo si es constitucional. Siguiente precisión. Sobre la premisa de que fuera el momento, tampoco estoy cerrado a ello, yo decía contribuir a precisar las iniciativas. Aquí se decía de cuando se afecte, de imposible represión, cuando se afecte la libertad. Yo incluso iría cuando se prive de la libertad. No cuando se afecte, sino cuando se prive de ella. Y se hace más acotado a donde está el derecho fundamental, el núcleo de derecho fundamental más delicado, que es la libertad, cuando se prive solamente. Y por lo que sea al tema tercero del que habló Héctor Pablo, de amparo directo, yo lo que digo es que no podemos, con todas y las características del nuevo sistema, no podemos pretender erradicar todos los recursos. El ejemplo que pone Pablo es muy ilustrativo, pero también construye sobre la base de que solamente el juez está en posibilidad de tomar una buena decisión, el que vive la producción probatoria, y que porque lo vive es infalible. Y sobre esto se ha discutido mucho, la Corte Interamericana ya lo revisó muchas veces, las últimas 2 veces, o al menos 2 veces relevantes, fue cuando decidió un asunto contra Costa Rica, y recientemente cuando decidió el asunto, el año 2014, 10 años después de Costa Rica, cuando revisó el asunto contra Chile. Y la Corte Americana estableció como derecho fundamental la doble instancia plena. Doble instancia plena presupone que tiene que haber un recurso, olvidemos ahorita el nombre, esa primera idea, un recurso que también revise los hechos y el material probatorio. ¿Por qué? Porque cuando está de por medio de la libertad debe crearse un sistema que se construya o que deje fuera, o que se construya, quiero decir, sobre el supuesto de la infalibilidad humana por el hecho de haber vivido la producción probatoria. El ser humano por definición es falible y cuando se permite la libertad tiene que haber una segunda revisión. La Corte Americana ya lo ha establecido, para nosotros en el ámbito nacional hoy es derecho vinculante, de modo que no podríamos erradicar la segunda instancia, cualquiera que sea esta. Ahora, ya que es esta, lo dejo solo para reflexión, tiene que ser apelación y no amparo directo, o podría ser solo amparo directo y no apelación. Pongo sobre la mesa un tema. Dejemos que sea opcional, que el gobernado decida si va al amparo directo o va a la apelación, que al final del camino los dos, para este enfoque interamericano, cumplen el mismo objetivo de doble instancia plena. Gracias, magistrado. Gracias. Muchas gracias. Interesantes reflexiones, y por lo que hace a la información empírica y los datos antes de tomar decisiones de reforma legislativas, yo coincido plenamente. En la mesa tenemos aquí a un tico, un costarricense y un chileno que brincaron cuando quizá podamos después tener algún tiempo y fueron ponentes, bueno, uno será y otro ya fue. Sería interesante escuchar sus opiniones. Adelante, maestro Carlos Ríos, por favor. Bien, muchas gracias. Yo me voy a referir al tema de, bueno, si es temprano, ¿no? El problema es que, ya ni tanto, ¿verdad? Ya no está temprano, sí, en efecto. Esta reforma que está proponiendo la Red Nacional de Juicios Orales y el Debido Proceso, pues no es el único tema que trata, ¿no? Debemos ver que hay un cúmulo de cuestiones que han sido abordadas por distintas iniciativas de reforma, la miscelánea penal pasada, por ejemplo, toda la cuestión de la vinculación a proceso y lo que se está generando en términos de los desahogos de prueba que se dan en las audiencias iniciales al proceso, ¿no? Y las afectaciones que está sufriendo el sistema por esos institutos que prevalecen o reminiscencias del sistema tradicional. Entonces yo creo que para evitar precisamente que se enquisten otras prácticas, ¿no? del sistema tradicional,
pues yo creo que sí sería pertinente hacer una revisión de cómo estamos, y creo que es posible, y contamos con información empírica respecto de lo que está ocurriendo en cuanto a duración de las audiencias, por ejemplo, en cuanto a los efectos que tiene suspender por medio del juicio de amparo los procesos ordinarios. Creo que todo esto ha sido documentado por instancias académicas serias en México, ¿no?, que nos señalan la necesidad de que hagamos una revisión, no solo en términos de la capacitación, que coincido que es importante que los operadores estén o se fortalezca, ¿no?, la capacitación específica, pero sí de institutos que ciertamente se están volviendo nuevamente tradicionales, como es la vinculación a proceso, que sigue siendo un auto de formal prisión tradicional como el que teníamos pues desde 1917, ¿no? Y en ese sentido creo que más bien hay que apurarnos a hacer las reformas o los ajustes que es necesario hacer, ¿no? Eso es algo clave. Ahora, yo coincido plenamente con el magistrado Olvera respecto de la necesidad de hacer esa revisión de si actos de afectación a la libertad o actos privativos de la libertad, ¿no?, para limitarlo así. Yo coincido plenamente con esa idea, solo que me quedé con esa vieja idea de aquella jurisprudencia que alguna vez comenté contigo respecto de la distinción que hace la Corte entre lo que son actos de molestia, ¿no?, que específicamente tienen un alcance distinto a lo que son actos específicamente privativos, ¿no? Entonces, la iniciativa de la red hace honor a aquella jurisprudencia y habla más bien de actos que se traduzcan para efecto de no limitar tanto el amparo, ¿no?, también, ¿no? Es decir, porque si entendemos que el acto privativo de la libertad es únicamente la sentencia condenatoria, ¿no?, entonces sí sería pues limitar el habeas corpus, ¿no?, decir que no proceda tampoco para actos que sí realmente se traduzcan en una afectación de la libertad. Pero yo estoy plenamente en coincidencia con lo que dice el magistrado Olvera, y sin duda eso se puede atajar en el dictamen, ¿no?, que se haga de esta reforma, que me parece que sí es urgente que se haga. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues, bien, las aclaraciones, ya veremos pronto al público esta mesa, y le doy ahora la palabra al magistrado Pablo Héctor González Villalobos por unos minutitos. Sí, gracias. Adelante. Bueno, primero un apunte. Coincido que hay que buscar la fórmula, porque creo que lo que quería decir Juan José pues era que no podíamos ampliar tanto como para decir que la vieja sujeción a proceso era un acto que afectaba la libertad. Entonces, cualquier citación, aunque el proceso sea familiar, va a ser privativo de libertad. Regreso al tema del control de los hechos, que fue la otra cuestión. Sí tiene que haber un control de hechos, es decir, no es una imagen clásica de la casación, en donde los hechos son intangibles. El tema es cómo hacemos ese control. Yo me resisto a pensar que vía sustitución. Vía sustitución no conduce a ningún lado. Si yo voy a valorar el testimonio de María como magistrado de apelación, o un magistrado de circuito lo va a hacer en vía de amparo directo, de la misma forma que lo hace el juez en la audiencia, pues ¿para qué queremos audiencia? Devuélvanme mi expediente, devuélvanme mi averiguación previa, le decía yo al doctor Cepeda, que está por acá, y estamos todos más contentos y más cómodos. ¿Cómo controlamos los hechos para cumplir con las exigencias del Pacto de San José sin vaciar la audiencia, sin darle la maceta al sistema acusatorio? Yo nomás veo dos vías, y cualquiera de las dos podría ser funcional tanto en la apelación como en el amparo directo. Una, entrar por el lado de la justificación de la valoración de la prueba. ¿Las razones que dio el tribunal para justificar por qué le creyó a María son buenas razones o no son buenas razones? Si la prueba está bien justificada, se acabó el control de hechos, hubo doble instancia. Si la prueba no está bien justificada, me parece que la solución, y se trata de un tema que implica trascendencia al sentido del fallo, y se trata de una prueba en la que la inmediación tiene sentido, me refiero a personas que declaran, es donde tiene sentido. Hay otro tipo de prueba como la documental que se introduce por lectura, pues ahí no hay ningún problema de sustitución. Pero como dice Iker Barreche, si se trata de la prueba que llega caminando a la sala de audiencias, que se sienta en el estrado, en donde la inmediación tiene sentido, llegamos al punto en el que hay una mala justificación,
voy a sustituir, si sustituyo me parece que vacío la audiencia. Una solución es reenviar, la solución clásica, la que además acoge el Código Nacional cuando en el artículo 483, segundo párrafo, dice: el Tribunal de Alzada dictará sentencia de reemplazo, pero si ello compromete el principio de inmediación, ordenará un nuevo juicio. Y me parece que el amparo directo tendría que funcionar así, aunque no lo diga expresamente la ley, porque finalmente es un amparo casación. Sabemos todos que la casación en México se suprimió precisamente cuando el amparo permitió el control de la legalidad de las sentencias a través de las garantías de seguridad jurídica. La alternativa, que es la propuesta de Pastor, y que de algún modo desde la doctrina argentina ha venido empujándose, al menos lo he podido discutir con Alberto Binder y él va por esa idea, es que llegado a este punto lo que hay que hacer es llevar la prueba a la segunda instancia. Y que en la audiencia en la segunda instancia, y eso tendría que ser también el amparo directo si quisieran hacerlo así, se escucha a María, conforme al principio de contradicción, para que se pueda valorar a María. Y luego engarzar esa valoración con el resto, tal como lo hizo el Tribunal de Juicio. Sería una fórmula que valdría la pena explorar. Yo la he examinado a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales y me parece que podría hacerlo sin violentar ninguna norma ni ningún principio. Pero me parece que lo que no es opción, y a partir de ahí habría que ver qué es necesario modificar y qué no, de forma reflexiva, de forma seria, qué se puede corregir con la operación y qué no, pero insisto, lo que no es opción es pensar en que el recurso contra sentencia definitiva dictada en juicio oral siga operando como operaba la vieja apelación del expediente. Eso me parece que para mí no es opción. Muchas gracias, magistrado. Pues le doy ahora la palabra, en último lugar, al doctor Israel Alvarado para que nos hable 2-3 minutitos, máximo 4. Muy bien, gracias. Ahora sí hablaré en mi calidad de secretario técnico de la comisión. Pero claro, nunca me puedo desprender de la academia, de la investigación, ¿no? Cuando uno valora una iniciativa, una minuta, toma en consideración, a pesar de que no venga en la exposición de motivos o en el dictamen que motivó la minuta, toma en consideración varios factores porque la gente se termina acercando hacia el diputado a la comisión para decirle por qué sí o por qué no. Caso emblemático, el de matrimonios igualitarios, por ejemplo, una cantidad impresionante de argumentos a favor y argumentos en contra. ¿A cuál creerles? Cuando se trata solamente de argumentos, pues más bien uno puede tender a aquellos que sean más compatibles con la postura ideológica de uno. Pero cuando se trata de este tipo de cosas, bien valdría la pena, si no es que tendría que ser prácticamente una obligación, así como las leyes orgánicas y reglamentos en materia de prácticas legislativas establecen que toda iniciativa tiene que venir acompañada de un dictamen de impacto presupuestal, también tendrían que venir acompañadas de datos duros derivados precisamente de indicadores. Sobre todo desde un Consejo de la Judicatura, cuando implementábamos precisamente o tratábamos de implementar el sistema acusatorio, nos dábamos a la tarea de generar desde ese momento, estamos hablando de hace 8 años, la posibilidad de generar indicadores que nos pudieran orientar respecto de qué es lo que iba a estar, en dónde estábamos parados, hacia dónde queríamos ir y cómo habíamos avanzado o no para saber valorar de manera eficiente una posible modificación. El decreto, ya se decía en un artículo transitorio, establece esa obligación y para el caso de justicia para adolescentes las reglas de Beijing señalan exactamente lo mismo, la obligación por parte de los estados, parte de valorar y evaluar las políticas públicas que se han implementado para efectos de hacer los ajustes que resulten necesarios. Pero uno no puede hacer un ajuste de esta naturaleza si no tiene un indicador que le demuestre con datos duros dónde estamos parados, cómo estábamos antes y cuál es la situación actual para poder justificar y entonces poder hacer creíble el planteamiento para efectos de poder avanzar con una reforma de esta naturaleza. Creo desde la perspectiva eminentemente empírica, por lo que he visto, sin contar con datos estadísticos, que sí es necesario un ajuste en materia de amparo. Sin embargo, faltaría solamente justificarlo precisamente con esas estadísticas que pudieran dar cuenta de ello. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, gracias por la brevedad. Bien, pues dicho lo anterior, si bien se pregunta, yo les quiero decir que este foro efectivamente está planteado sobre una iniciativa que está por presentarse, en donde los temas de la iniciativa son justamente los que aborda el foro. Uno de esos temas es justamente la compatibilización del amparo o del sistema acusatorio uno con otro. Y que para el año próximo se llevará a cabo otro foro en la Cámara de Diputados. Este foro lo convoca el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, y el segundo foro en la Cámara de Diputados lo convocáramos igualmente de manera conjunta. ¿Hay alguna intervención, alguna pregunta, algún dato? Ok, adelante. Gracias. Ministro, Bueno, exministro de Costa Rica. gracias. No, bueno, la tentación de intervenir es muy grande, pero sé que no hay tiempo, ¿no? Ya con todos los magistrados, con el magistrado Olvera, Pablo Héctor, bueno, y con Carlos hemos hablado bastante del tema. Nada más como una especie de cuestión que hemos comentado, y es lo que ha ocurrido por lo menos en otros sistemas, que ocurrió por lo menos en mi país a raíz entre el amparo y el sistema penal, y es de que cuando empezó el nuevo sistema se redujeron bastante los amparos sin modificación legal, o sea, cuando digo se redujeron, digamos que se redujo la intervención del amparo sobre el sistema penal, el control del amparo sobre el sistema penal, porque los recursos comenzaron a ser una excelente vía de protección de derechos fundamentales, es decir, sobre todo, bueno, la casación o apelación, como quiera que se le denomine, recurso de nulidad. Y si eso no sería también algo que debiera esperarse, lo digo sobre todo por la regulación que tiene el actual Código Nacional, donde, bueno, a pesar de que siguió la terminología de apelación, sabemos que regula una casación, aunque no le denomine en esos términos. Si no sería ese también una vía a la que habría que echar mano para restringir la intervención del amparo, es decir, por razones de necesidad, porque los ciudadanos obtengan una reparación contra la arbitrariedad judicial o las irregularidades que existan o contra violaciones de derechos fundamentales a través del recurso. Ese es como interrogante. Y un segundo aspecto, nada más, sobre el tema de la suplencia de la queja. A mí me parece, y esto quisiera planteárselo, que la suplencia de la queja está bien regulada en la Constitución mexicana. Si entendemos que es para una acción de amparo y no para el proceso penal, entendiendo el amparo sobre una acción popular ciudadana que no está dedicado solo al tema penal, sino que es la acción que tiene un ciudadano contra cualquier acto de arbitrariedad de un funcionario público. Y como es una acción popular, es normal que a esa acción no se le exijan formalismos y que en consecuencia haya un control de protección de derechos fundamentales y a no lesionar ese otro aspecto general de protección de derechos de los ciudadanos por regular un problema exclusivamente penal. Entonces, esos dos planteamientos. Sí, adelante, por favor. Sí, a ver, en el primer caso yo diría que la solución sería lo que propone Juan José, hacer alternativo el amparo directo y la apelación. Y me parece que se produciría ese efecto. En el caso del amparo indirecto, en mi experiencia, desafortunadamente no ha disminuido la litigiosidad. Es decir, los abogados siguen acudiendo al amparo indirecto con muchísima frecuencia, como siguen recurriendo a la vinculación a proceso, por cierto. Es decir, yo diría que en mi tribunal el 60 o 70% de las apelaciones son contra vinculación a proceso, y de esas un alto porcentaje se va al amparo indirecto, después de la apelación, en una etapa muy temprana. Eso es verdaderamente significativo, no sé si sea extrapolable al resto del país, pero al menos es un dato empírico, ¿no? Entonces, esa parte. Ahora, en el segundo punto, yo nada más insistiría en esto. No es lo mismo la suplencia de la queja en sentido estricto, con la cual yo no tengo ningún problema. Es decir, se está quejando de algo, nada más que no lo está expresando conforme a una técnica, conforme a un formalismo. No tengo ningún problema en suplirlo, al contrario. El recurso debe ser de fácil acceso.
Pero lo que no me parece correcto en términos de riesgo de vaciamiento de la audiencia es establecer para el Tribunal de Alzada o para el Tribunal de Amparo una carga procesal obligatoria de revisión oficiosa de la queja no expresada. Y el tema es que como la ley de amparo dice que debe suplirse el agravio incluso no expresado, en nuestra doctrina procesal ha habido siempre mucha confusión respecto a la suplencia de la queja. La suplencia de la queja es la suplencia de la queja expresada, si no, no hay queja. Pero ha habido confusión y se ha entendido que la revisión oficiosa es suplencia de la queja. Esa es la que es inadmisible para mí. Claro, pero nada más es un problema pero eliminándola no impide que el ciudadano tenga que, es decir, yo diría, Perdónenme que los interrumpa, pero quiere hablar el maestro Carlos Ríos y si no vamos a hacer un diálogo y además ya estamos sobre el tiempo, así que sí, no, mil disculpas. Precisamente uno de los planteamientos que se ha hecho es que como el juicio de amparo tiene otro objeto, es decir, es constitucional, no es un tema de legalidad, ¿no? Pero el problema es que en México sí tenemos amparo legalidad, ¿no? Esa es la gran distorsión que ya planteaba Rabasa hace mucho tiempo, ¿no? Que decía, bueno, es que esta es la imposible tarea, ¿no? En la que pues nos vamos a meter vía el amparo con otras cosas que incluso pueden afectar pues el principio de federalismo jurisdiccional, ¿no? Que eso es también algo que hay que debatir en las muy interesantes reflexiones que hace el magistrado Olvera, ¿no? Sí, para terminar una última pregunta y si hay una reflexión, adelante. No, yo nada más quería preguntar por qué razón, ya Carlos me acaba de dar la razón, no la razón, sino acaba de contestarme, ¿por qué no enfocar esta discusión también a partir del origen histórico del amparo legalidad? El amparo legalidad tuvo por propósito, y hay que decirlo con todas sus letras, controlar políticamente a las judicaturas estatales. Claro. Esa es la razón histórica que hay, está suficientemente documentado, entre otros don Emilio Rabasa, en el artículo 14 y el juicio constitucional, o en otros muchos de sus textos, y me parece que ese análisis no puede prescindirse si se trata de adecuar instituciones jurídicas a nuevas realidades históricas. Entonces la pregunta es, o más bien la sugerencia es, enfoquemos este debate también a partir del análisis histórico de las instituciones. ¿Alguna última reflexión de los ponentes? Adelante. Sí, rápidamente. La reacción del juicio de amparo con el inicio del sistema se reduce. En Chihuahua está agarrando su nivel después de 10 años, pero tenemos medido, está documentado, digamos, en todo el país hubo una baja sustancial de juicio de amparo. En realidad es porque la operación se retrotrae. Por eso digo que es demasiado pronto. Tenemos que esperar a que se estabilice a nivel nacional la experiencia de Chihuahua. Porque la experiencia de Chihuahua, que está consolidándose allá, todavía no ocurre en todo el país. Y solo, por ejemplo, la suplencia de la queja. Es un tema de operación. Ya lo han dicho aquí, ni está en sede constitucional, ni el diseño constitucional está opuesto o que permita una intromisión permanente y oficiosa a toda costa. El ejemplo que pone Carlos es un defecto de operación que no es ni generalizado ni es el que prevalece a nivel nacional. No es necesariamente así, es un problema de operación. Y como muchos otros de problemas de operación de un nuevo sistema, lo estamos revisando en estos diálogos que hemos emprendido la Judicatura Federal Amparo con las judicaturas estatales, operación primaria del nuevo sistema. Saben ustedes han sido parte, que ya llevamos una segunda vuelta nacional de diálogos en mesas muy parecidas a esta, entre jueces del nuevo sistema de justicia penal federal y locales, con los jueces de amparo, debatiendo temas. La suplencia de la queja es uno de ellos, el tema de los hechos es otro. Quiero decir, se está caminando por el camino de la operación para tratar de resolverlos y que la jurisprudencia termine por consolidar la buena práctica. De ahí que, digo, si es el momento de que se atienda, y me refiero solo a los temas de amparo, no abordo de otras mesas, por ejemplo la vinculación, ¿verdad? Que tengo otra opinión. De creo que tenemos que tomar en cuenta la información empírica. Se tiene la percepción, porque también ha habido casos mediáticos es que un juez concedió la suspensión para que el citado no comparezca. Son casos trágicos, por supuesto, pero no reaccionemos con casos trágicos, creo yo, al menos en sede legislativa y menos en nivel constitucional. Que además son igualmente frecuentes en justicia ordinaria, los casos trágicos. Bien, pues claro. Se ha calentado Gracias. La mesa, pero tenemos que concluir.
Pues les pido un fuerte aplauso para los ponentes. Muchas gracias. Y con esto damos por concluida esta primera mesa de este segundo día y hacemos un brevísimo receso para colocarnos y empezar la conferencia magistral. Muchas gracias.